Entonces, tienes que entender que la salvación viene por medio de la señal que Dios provee. Y cuando te digo señales que Dios provee, necesito volver otra vez a Egipto. Y aquí, en el capítulo 12 de Egipto, de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 13, ahí en la versión Reina Valera, dice así: y la sangre os será por señal. Di conmigo, señal. Allí está, y Dios te está mostrando, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La 10ª plaga tenía que ver con la muerte de todos los primogénitos. ¿Y sabes por qué Dios castiga con muerte en esta 10ª plaga? Te hablé de la primera con el río Nilo, pero la 10ª, ¿por qué Dios castiga con muerte ahora? Y tienes que entender algo, que el faraón, el rey de Egipto, proclamó a su hijo y a sí mismo como dioses. Se llamaban dioses. Entonces, el hijo del faraón, el primogénito del faraón, que también era supuestamente Dios, el Señor les muestra y les dice: ustedes no son Dios, ustedes son seres humanos, ustedes son polvo en la tierra. Y entonces, desde la casa del faraón hasta el último hombre más simple y sencillo de Egipto, incluyendo los animales, todos aquellos primogénitos mueren en ese mismo instante, excepto unos primogénitos. ¿Cuáles eran estos que no perecieron? Aquellos en los que estaban morando bajo la señal de la sangre. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? ¿Ok? Quiero que entiendas esto. Dios no les dijo: yo voy a ver tu esfuerzo y voy a pasar de largo. Voy a ver tus obras y voy a pasar de largo. Voy a ver que te portas bien y voy a pasar de largo. No, Dios le dice: yo voy a ver la señal que es la sangre, y cuando vea la sangre, esa va a ser la diferencia, ¿sí?, entre vivir y morir. Así que en el capítulo 12, en el versículo 7, un poquito más atrás, perdóname, premio por portarse bien. Gracias, papi. En el capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Entonces, quiero que entiendas que la señal de la sangre, aquella sangre que era de un cordero, di conmigo, cordero, esta señal era una fe visible, y al mismo tiempo era una señal de obediencia, una muestra de obediencia. Ahora, no sé si me entendiste hasta aquí, porque quiero llevarte en un viaje en el tiempo. Desde el tiempo de Egipto, vamos a pasar varios siglos después y nos encontramos con otra historia, otro juicio, pero la misma verdad. Y aquí tenemos que hablar de Rahab. ¿Cuántas escucharon hablar de esta mujer, Rahab? Y le llaman Rahab la prostituta, porque a eso se dedicaba. Ahora escúchame, en ese tiempo y en aquel lugar, este trabajo de prostitución era un trabajo muy altamente remunerado. Era un oficio prácticamente sagrado, porque eran prostitutas santas, ceremoniales. Las utilizaban en sus ritos de adoración a sus dioses. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? No guardaban más bien un nivel bajo popular. Al contrario, eran reconocidas y hasta tenidas en alta estima. Entonces, esta mujer, Rahab, recibe a 2 espías que habían sido enviados por Josué para que reconozcan la tierra de Jericó. Esa tierra iba a ser destruida, y una vez que ellos iban a destruir la tierra, todos iban a morir. Pero Rahab cree en el Dios de Israel, y ahí está la increíble diferencia. Y les dice: nosotros sabemos lo que el Dios de ustedes ha hecho
a los egipcios hace 40 años. Imagínate esto, 40 años atrás, pero para ellos seguía estando presente el poder del Dios de los hebreos. Había pasado mucho tiempo, pero ahora el Dios de los hebreos para ellos seguía siendo el Dios todopoderoso. Y esa mujer cree en el Dios de los hebreos. Y aquí está la enorme diferencia en la vida de ellas. Y recibe una instrucción. No te voy a poder contar toda la historia, pero tú puedes ver estas historias desde el capítulo 2 de Josué hasta el capítulo 6. Ahí está toda la historia completa. Y cuando estos dos hombres son guardados y protegidos por Rahab, vienen los guardias del rey y el mismo rey, y ella los oculta en la terraza de su casa. Y les dice, sí, han venido, pues no sabía que eran espías, pero ya se fueron por aquel camino. Y tú dirás, pero ella miente, sí, y miente y servía a otros dioses y era prostituta. O sea, Dios no la califica ni por su pasado, pero tampoco la descalifica por su pasado. Ella es aceptada por su fe. ¿Estás entendiéndome? Y esto quiero que tú puedas pensar. Dios nunca va a mirar tus obras por encima de tu fe. Dios lo que busca es un corazón que se rinda y le diga, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Estás entendiendo? Porque cuando Jesús estaba en la cruz y un hombre crucificado a su lado, le reconoció con esas palabras diciéndole, Señor. Entonces Jesús no lo califica por todo lo que había hecho en su vida, ni tampoco lo descalifica por lo que hizo en su vida. Y eso me encanta porque todos nosotros tenemos un lado oscuro en nuestro pasado, ¿sí o no? ¿Sí? De algunos tal vez un negro y de los otros negro oscuro. No sé cuál sea la diferencia, pero es pasado y Dios nos dice que eso no cuenta. Entonces estos dos muchachos que fueron librados de la muerte por Rahab hacen un trato, un convenio, un pacto con Rahab. En el capítulo 2, versículo 18 de Josué, nos dice lo siguiente en Reina Valera. Todo lo que voy a leer se los está en Reina Valera esta oportunidad. Ok, Josué 2, 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia, a toda la familia de tu padre. Ahora, ¿qué es lo que le da de señal? Un cordón de grana, un cordón, una tela carmesí, una tela escarlata, que el nombre que tú quieras ponerle. Era una tela roja. ¿Qué estaba simbolizando aquella tela roja? La sangre. En el tiempo de Egipto, ¿qué simbolizaba? ¿Qué era lo que estaba pintado? Los dinteles y las entradas de la puerta con la sangre de un cordero que ellos habían tenido que sacrificar para cubrir y proteger a su familia. Ahora, escúchame, en el versículo 19 tiene una promesa. Seguimos adelante, un verso adelante. Y dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Increíble. Ellos están poniendo sus propias vidas como garantía de que nada les vaya a suceder a quienes estén dentro de, ¿dónde? De la casa que tenía una señal segura, el hilo carmesí. ¿Estás siguiéndome? ¿Ok? Y en el capítulo 6 del mismo Josué, ya el tiempo ha pasado, porque esto no sucede de la noche a la mañana, han pasado 6 capítulos, han pasado varios días, el informe ha sido dado a Josué, y escúchame en el capítulo 6, verso 25, dice lo siguiente, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Te das cuenta? La palabra y el compromiso de aquellos dos muchachos espías fue tan firme y tan segura delante de Josué y tan firme y tan segura delante de Dios que no solamente le preservaron la vida, sino que
Rahab y toda su familia fue adoptada dentro de la familia de Israel. Y tú puedes ver que eso va mucho más allá adelante, porque si llegas hasta Hebreos, en el capítulo 11, le llamamos el capítulo de la fe, el salón de la fama de la fe, vas a encontrar a un personaje muy singular. Y dice, por la fe, Rahab, la ramera. Oye, yo creo que Rahab dice, a ver, Señor, por favor, ¿hasta cuándo me van a seguir llamando de ramera, porfis? No podían quitarle el título, pero era para mencionar que no fue su pasado ni lo que la califica, ni tampoco fue su pasado lo que la descalifica. Fue su obra de fe y su obediencia. ¿Estás siguiéndome? Y estas son dos cosas importantísimas que quiero que te lleves. Olvídate las historias, olvídate todo lo que te mencione, pero guarda esto en tu corazón para toda tu vida. Fe y obediencia. Fe y obediencia. De nada te sirve solamente tener fe si no obedeces. De nada te sirve solo obedecer si no tienes fe. Porque escúchame, esta mujer, Rahab, fue salva e introducida a la familia real por su fe y su obediencia. De hecho, si lees en el libro de Mateo, en la genealogía del mismo Señor Jesús, te vas a encontrar que la tatarabuela de Jesús fue ¿quién? Rahab, la ramera. ¿Y cómo es que llegó ahí? Por su fe y su obediencia. Pero escúchame, hubieron otros que quisieron hacer las cosas así medio torcidas porque vieron que le funcionó y bueno, entonces se hacen pasar por pueblo muy lejano. Les dice a Josué, mira, cuando salimos de nuestra casa, nuestros panes estaban frescos y ahí calientitos, saliditos del horno, pero ahora están llenos de moho y de hongos, porque el tiempo ha pasado, venimos de la tierra de Shrek, de muy, muy lejano, ¿sí? Y cuando salimos allá, nuestras ropas estaban buenas y ahora son harapos. ¿Quiénes eran estos? Eran unos pícaros mañudos, sabían que toda esa tierra iba a ser destruida, eran los de Gabaón, los gabaonitas. Y Josué hace un pacto con ellos. Y después Dios le dice, no, Josué, si me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, estos eran de tus enemigos, a los que yo te mandé a destruirlos. Pero como hiciste pacto, los tienes que proteger. ¿Me están entendiendo? Pero escúchame, los gabaonitas, aunque fueron protegidos por el pueblo de Israel, nunca dejaron de ser gente de servicio. Nunca pudieron ocupar posiciones ni de realeza ni de importancia. Siempre eran las personas que estaban abajo. No te digo esclavos porque no los esclavizaron, pero estaban a ese nivel. ¿Y por qué Rahab entonces llegó a ser tatarabuela de Jesucristo? Porque aquellos pícaros gabaonitas entraron con engaños. Rahab entró con fe y con obediencia. ¿Me están entendiendo? Por eso es que mucha gente hoy en día me dice, pastor, esto de servir a Dios no sirve. Yo voy a la iglesia y no funciona. Me he convertido y no funciona. Incluso una persona me dijo, hasta me he casado con mi concubina para que Dios me bendiga y nada. ¿Te das cuenta de la diferencia? Él es un gabaonita. Se acercó a Dios por interés, por recibir los beneficios, no porque está agradecido, no porque lo amaba, no porque le tiene temor, no porque lo honra ni lo respeta. Por eso es que, hermanos, cuando tú estás aquí en el tiempo de la alabanza, qué maravilloso es que el director de la alabanza no tenga que decirte, levanta tus manos, adora, sino que de tu propio corazón nazca la adoración, la gratitud, el deseo de decirle, Dios, tú eres precioso, eres tan grande, eres tan maravilloso, que fuera de mí, y escucha, y que fuera de nosotros si no hubiéramos recibido la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Escúchame, estuviéramos de donde Dios nos ha sacado. De un lugar de dolor, de un lugar de soledad, de un lugar de tristeza, de un lugar sin esperanza. Así era nuestra vida antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿notas esto?
Una vez más, el mismo patrón. Viene juicio. El juicio era inminente, igual que en Egipto. El juicio era inminente. Ahora, 40 años después, muchos años después, el juicio es inminente sobre Jericó. La señal, la misma señal que hacía 40 años. La única diferencia, que no era la sangre de un cordero, sino una tela roja. Una señal. Entonces, estas señales están hoy en día también para nosotros, para que podamos entrar en salvación. Rahab, escúchame, vuelvo a decirte, no fue condenada por su pasado, fue salva por su fe, y que fue una fe que se expresa en obediencia. Y esa es la gran diferencia. Ahora, todo esto era una sombra de lo que estaba por venir. Muchos años después iba a llegar Jesucristo, el Mesías. Y Cristo da el cumplimiento a todas esas señales proféticas. Porque, escúchame, todo lo que tú has visto, el Cordero, para que entiendas bien claro, la instrucción de Dios era: van a sacrificar a un cordero por cada familia. Si la familia es muy chiquita, se juntan con otra familia más igual de pequeña y juntos comen y juntos pintan los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte venga, no entre en esa casa. Por eso se llama Pascua, por eso se llama Pasaj. ¿Sí? Está pasando de largo. Y ahora, fíjate, en Egipto habían muchas casas. ¿Y todas las casas fueron libradas de la muerte? No, solamente aquellas que tenían marcada la sangre. Solo aquellas que estaban pintadas con la sangre del Cordero. Ahora, volvemos 40 años después, 45 años después, adelante, y vemos la casa de Rahab. En Jericó, ¿habían muchas casas? Sí, por supuesto que habían muchas casas, pero ¿cuántas fueron libradas de la muerte? Solo una. ¿Cuál fue la que se libró? La que tenía el hilo rojo, el cordón de grana, ¿sí? Aquella que estaba bajo el pacto. ¿Me sigues? Iglesia, ¿por qué hoy nosotros podemos decir que somos salvos y la muerte no nos puede tocar? Eso no quiere decir que somos inmortales. Un día vamos a morir. De hecho, yo estaba ayer, no entendía por qué estaba así tan... Me sentí mal, me decaí mucho. Y es porque recibí un mensaje de La Paz y me avisaron que un amigo mío, un pastor muy querido, había fallecido ayer. Y aunque pensé que no me afectó, sí me había afectado mucho y me decaí en mi ánimo y en mis fuerzas. A todos va a llegar la hora de la partida. No es que somos inmortales. Personalmente me duele la partida del pastor Víctor Herbas. Ha sido un buen amigo. Pero hoy sabemos dónde está. Ha confiado en Jesús. Ha tenido una vida de fe y obediencia. Cuando Jesús vino, caramba, ha hecho tantas cosas maravillosas. Y te vuelvo a recordar que lo veas en el siguiente servicio. Vamos a mencionar una de las cosas que ha hecho Jesús, que fue increíble. Pero llegó el momento de celebrar con sus discípulos la última cena. Y en el capítulo 22 de Lucas, en los versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí es donde todo cambia, queridos. Ya no se trata de la sangre de un cordero, ya no se trata de un cordón de grana colgado de una ventana. Ahora es su propio cuerpo y su propia sangre. Y el Nuevo Testamento confirma eso. Y en Juan, en el capítulo 1, verso 29, nos dice esto. Al siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aún Juan el Bautista lo reconoce así y lo llama de esa forma. ¿Por qué el Cordero? El Cordero que quita el pecado. Porque eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Escúchame, Jesús vino a hacer lo que se llama la ley de la sustitución. El santo por nosotros los impíos. El justo por nosotros los injustos. Él sin pecado a cambio de nosotros pecadores. ¿Están entendiéndome? En Egipto fue la sangre del cordero la que libró de la muerte a todos los primogénitos. Pero para que los primogénitos de los hebreos pudiesen ser librados, el cordero tuvo que morir. Para que nosotros hayamos sido librados de la muerte, Jesús tuvo que morir por nosotros. Espero me estés entendiendo. En 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7 nos dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Entiendes? La Pascua, mis amados, no es conejo, no son huevos, no es chocolate. La sangre es Jesús. Perdóname, la Pascua es Jesús, su sangre, su cuerpo entregado y derramado por nosotros, porque todo está apuntando hacia Jesús. Todo, todo, todo. Entonces, hoy ya no ponemos sangre en las puertas, ¿no es cierto? O tienes tu sangre en la mañana, en la noche. No, ya no tienes un cordón de grana colgando de tu ventana. Pero ¿bajo qué señal estás? En Hechos, en el capítulo 4, versículo 12 nos dice esto: y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sencillo! O sea, si tú lo ves, no tiene complicaciones. No eres salvo por tu esfuerzo, no eres salvo por una religión, no eres salvo por tradiciones, eres salvo por Cristo. Él lo hizo todo por nosotros. Sencillo, fácil, gratis. No sé qué más se puede mencionar. No trato de venderte algo. Trato de mostrarte que no necesitas vivir tú con presiones tratando de cada día ser mejor y de agradarle más a Dios. No, Dios te ama. Escúchame, Dios te ama tal como eres. Pero es que, pastor, yo tengo problemas. Sí, yo también. Pero, pastor, yo tengo una adicción. Y otros tenemos otras adicciones. Hay gente adicta a su celular, como hay gente adicta al tabaco. ¿Aló? Hay gente que es adicta al alcohol. Y hay gente que es adicta a la pornografía. Y algunos decimos, uy, sí, pero es que esas son adicciones tremendas. Pero hay gente que es adicta al chisme. ¿Y qué tal está eso? Pregunto, ¿no deberíamos también, así como nos arrepentimos de ser consumidores de pornografía o ser consumidores de tabaco, de alcohol o de sustancias controladas, ¿no deberíamos arrepentirnos también de los chismes y de las murmuraciones y de las malas interpretaciones y de la susceptibilidad? Porque cuánta gente se enoja contigo porque le has mirado. Y me ha mirado así con sus ojos, me ha mirado. ¿Y cómo te ha mirado? Así, no sé, bien raro me ha mirado. Por eso algo debe tener contra mí. ¿Conoces gente así? Tal vez si tú estás levantando tu mano es porque eres así también. Entonces, escúchame, son cosas de las que tenemos que
entender que no podemos seguir viviendo de esa forma. Por eso te digo, no se trata de que si mejoras y dejas de ser chismoso, murmurador, o dejas de beber alcohol, o dejas de consumir sustancias controladas. Escúchame, todo eso te hace bien, pero nada de eso hace que Dios te ame menos. ¿Aló? Una vez me preguntó una persona y me dijo, pastor, ¿cómo puede permitir que ese hermano que viene aquí a la iglesia se llame hermano si todavía tiene sus cigarros en su bolsillo? Yo le digo, me encanta este hermano, le digo, porque por lo menos es un vicioso honrado. Me preocupas más tú, le digo, porque tú me sonríes, pero no sé lo que puedes hablar detrás de mí. Él por lo menos bien honesto, viene a la iglesia, se entregó a Cristo y me dijo, no puedo dejar el vicio del tabaco. Le dije, amén, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. Y hasta se bautizó. Y todo aquello. Y tú dirás, pero ¿cómo puedes bautizar a alguien? ¿Y cómo le voy a decir que no? Si él quiere, si él cree. Escúchenme, el hombre que estaba crucificado con Jesús al lado, le reconoció como Kyrios, como Señor, como amo, como dueño del universo. Ahora pregunto, si él hubiera tenido un poco más de tiempo vivo, ¿no crees que tal vez haya seguido robando? ¿Aló? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, es nuestra costumbre. Pero eso no nos descalifica ni hace que Dios nos ame menos. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Escúchame, quiero volvértelo a decir. No se trata de que eres salvo por tu esfuerzo, ni por tu religión, ni por tu tradición. No puedes hacer que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer que Dios te ame menos. O sea, que lo que haces, sea malo o sea bueno, no te descalifica. Dios te ama como eres. ¿Estás entendiendo? Y creo que eso debería darte una enorme paz y tranquilidad. Porque yo quiero que entiendas esto. Todo lo que tú vives y disfrutas solo es por Cristo. Amén. Es por Cristo. Así que ya voy a ir terminando yo, porque quiero que pienses en un momentito en esto. En Egipto, esa noche, habían casas donde todo parecía normal. Todo parecía normal. Pero ¿qué sucede? No había sangre. Y porque no había sangre, hubo muerte. En Jericó habían muchas casas, pero solo una tenía una señal. Y esa una fue la que se salvó. Así que hoy está pasando exactamente lo mismo. Tú puedes venir a la iglesia y no ser salvo. ¿Cómo? Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, porque no porque entres al garaje de tu casa te vuelves auto. ¿No ve? No porque vienes a la iglesia ya eres salvo. Eres salvo no por estar en la iglesia. Eres salvo no porque conoces las historias bíblicas, porque ¿cuánta gente conoce la Biblia? Mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Él la sabe de pe a pa y la lee porque le encanta rebatir y tener puntos en discordia. Puedes haber escuchado de Cristo y de las enseñanzas y en este tiempo de Semana Santa que se llama, en la televisión ponen películas, ¿no ve? Y son tan idiotas que ponen hasta el Código Da Vinci. Hacen ver a Jesús como si fuera un cochino morboso, pecador. Pero tienes que saber una cosa. Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que nunca pecó. Que muestren lo que muestran los códigos y de Da Vinci y no Vinci, escúchame, les da la gana y pueden hacer lo que quieran. Pero la Biblia dice que nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nunca pecó. Y hay evidencia de eso. ¿Y sabes cuál es la evidencia? Que Jesús murió y resucitó y venció a la muerte. ¿Entiendes? Porque si hubiera tenido un solo pecado, el diablo hubiera tenido toda la legalidad para retener eternamente a Cristo en la muerte. Escúchame, te vuelvo a recordar, puedes venir a la iglesia, puedes conocer muchas historias, puedes haber escuchado de Cristo y de todas sus historias bíblicas muchas veces, y de hecho, puedes hasta hacer mucho bien social, ayudar a los pobres, a los niños, a los huérfanos y a los desamparados, pero si no conoces la señal
que te va a librar de la muerte, nunca vas a ser salvo. ¿Entiendes? Y así como puedes también no venir con frecuencia a la iglesia, puedes no conocer grandes historias, puedes haber escuchado alguna vez de Jesús o haber nunca escuchado de Jesús, pero escúchame, puede ser que nunca le hayas ayudado ni a una viejecita a cruzar la calle, no le hayas llevado la bolsa a nadie y nunca hayas hecho bien a nadie, pero si conoces la señal segura, entonces tú puedes darte cuenta que sí eres salvo. Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo respondes a esa señal segura? En Juan capítulo 1, verso 12 nos dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 es clave, hermano, es un versículo clave para nosotros. Mas a todos los que le recibieron, ¿estás entendiendo esto? Yo acepto el sacrificio de Cordero. Los hebreos, quiero que entiendas algo, gracias. Los hebreos, imagínate, había una casa en la que habían disputas, problemas, pleitos. Y había una casa igualita a la tuya. Gente santa, inmaculada, que nunca discutían con su esposa, entre hermanitos nunca se portaban mal, todas las cosas las compartían. Igualita que tu casa. Algunos se están riendo porque creo que igualita tu casa es la primera. Así. Sí, así es todas nuestras casas, no te preocupes, no solo la tuya. En todas las familias hay estas cosas. Ahora, estas dos casas tenían algo en común. Ambas estaban pintadas con la sangre. El dintel de sus puertas estaba con la sangre. Pregunto, ¿cuál de esas dos casas fue salva? ¿Las dos? ¿Y por qué? Pues si una se portaba mal y la otra se portaba bien, ¿cuál fue salva? Porque no importa cuán bien te portes, no importa cuán mal te portes. El punto es, si tienes la sangre, si has tenido la fe y la obediencia, vas a ser salvo. ¿Estás entendiendo? Y ese es el mensaje de la Pascua, queridos. Jesús por eso dice, mas a todos los que le recibieron, perdóname, Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que seguir a Cristo no es solo admirarlo, es confiar en Él. Seguir a Cristo es confiar en Él, es rendir tu vida, es decirle, Señor, yo ya no confío en mí, no confío en mis fuerzas, sino confío en tu sangre, confío en tu sacrificio. Amén. y desde Egipto, escúchame, desde el tiempo de Egipto, pasando por Jericó, hasta la cruz, Dios nos ha estado siempre diciendo lo mismo. La salvación está en la señal que yo proveo. Y esa es la señal, Jesucristo. Esa señal tiene nombre, es Jesús. Amén. Y quiero decirte esto más, que la pregunta para mí no es si tú conoces la historia de Jesús. Mi pregunta es, ¿estás bajo la señal de Jesús? ¿Estás bajo la sangre del Cordero? Porque puedes conocer muchas historias, pero eso no es lo importante. No es cuánto conoces, ¿estás bajo la sangre del Cordero? Porque si tú y tu casa están bajo la sangre del Cordero, entonces puedes estar completamente tranquilo. ¿Estás entendiendo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y a quién le dice esto? Al carcelero, aquel hombre que lo tenía bajo la prisión, bajo cepos, con cadenas. Pero cuando le dice esto, este hombre entiende. Y cuando el terremoto sucede y todos son libres, el mismo carcelero que lo torturó a Pablo y a Silas fue el mismo hombre que lo llevó a su casa a lavarle las heridas. Y fue el mismo hombre que esa misma noche entregó su vida a Cristo. Fue salvo él y toda su familia. Y escúchame, y fue el mismo hombre que más adelante se convierte en el pastor de una de las iglesias, de la iglesia de Filipenses. ¿Puedes creer eso? Escúchame, no se trata de cuánto sepas,
No se trata de cuánto conozcas, se trata de cuánto crees y cuánto obedeces. ¿Ok? Así que esa es la invitación que yo quiero hacerte el día de hoy. Porque no se necesita una ceremonia complicada. Lo único que tú necesitas es una decisión sincera, una oración sincera. Y tú puedes decirle con todo tu corazón. Y esto te digo para que cierres un momentito tus ojitos y podamos orar juntos esta oración. Y así tú puedes estar completamente seguro de que la Pascua está cumpliendo una función súper especial y que está haciéndose real en tu vida. Tú puedes decirle sinceramente, con todo tu corazón, puedes usar estas palabras o tus propias palabras y puedes decirle, Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra, yo reconozco que necesito a Jesús. Yo creo que Él murió por mí y pongo mi confianza en Jesús y quiero vivir bajo su salvación. Dios eterno, te pido perdón por todos mis pecados y acepto y reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias porque desde este momento tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Amén. Esta es la señal segura, que si tú estás bajo la sangre del Cordero, tú y tu casa serán salvos. Esta es la Pascua, hermanos. No se trata de conejos, no se trata de huevos, no se trata de chocolate. Se trata de Jesús en la cruz. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Quiero invitarte a que podamos juntos agradecerle un instante al Señor. ¿Pueden ayudarme un poquito con el piano? Lindo fuera tener un tiempo de alabar. Qué importante es, mi querido hermano, hermana, que tú puedas entender esto. Así como Jericó, un segundito. Así como aquella mujer en Jericó, Rahab, decidió entregar su vida al Señor. Espero que tú también decidas a partir de hoy, un 29 de marzo del 2026, entregar tu vida a Cristo. Ayer, como te dije, un buen amigo, un gran siervo de Dios, terminó sus días sobre esta tierra. Dejó un legado, dejó una gran iglesia en La Paz. Y pocos minutos después recibo una llamada, una otra llamada de mi mamá para decirme que un muchacho joven, bueno, digo yo muchacho joven, chico de mi edad más o menos, vecino de ella, había fallecido también. Me dolió mucho, ¿sabes? Porque me puse a pensar, Víctor estaba bajo el pacto, un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Y el otro joven? ¿Y el otro joven? Que habría conocido las historias bíblicas, habrá escuchado de Jesús, pero habrá estado bajo la señal segura y cierta de la cruz, bajo la sangre del Cordero. Yo quiero que tú te vayas de este lugar con algo muy claro y seguro, muy claro y seguro. Yo estoy en la señal. No importa lo que me pueda pasar hoy. Puedo morir hoy o mañana, pero soy de Cristo. Amén. Ahora escúchame, iglesia. Quiero quitarte este poquito más de peso, ¿sí?
No se trata de que simplemente te esfuerces por ser mejor. Está bien que te esfuerces por ser mejor, pero no vas a ser más salvo. ¿Entendiste? Solo eres salvo por la sangre del Cordero. Que después de eso, dejemos de ser, nos esforcemos por dejar de ser flojos, mentirosos, chismosos y todos los otros mozos más. Está bien, pero nada nos va a hacer más salvos. ¿Comprendes? Así que esta es la confianza que tenemos en Él, dice. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Esa es la voluntad del Padre. Así que comparte esta buena noticia con los que no la tienen. Lleva esta Pascua a quienes hoy no la tienen. El siguiente jueves que hay visita a iglesias, invita a tus amigos, a tus amistades, diles, entre las iglesias que visites, pasa por la nuestra. Vamos a tener una tarde especial. Desde las 6 de la tarde la iglesia va a estar abierta para que la gente pueda venir aquí. Pastor, ¿cómo es esto? Pero es una tradición católica. Escúchame. Les vamos a dejar que entren a visitar esta iglesia y cuenten esa más. Pero lo que ellos no saben es que al entrar aquí, tendrán que escuchar por 15 minutos el mensaje de salvación y entenderán el verdadero significado de la Pascua, a un Cristo muerto y un Cristo resucitado. Amén. No vamos a perder la oportunidad de alcanzar por lo menos una vida para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, nos vamos a despedir. Tenemos todavía un poco de programa aquí en la iglesia. Nos vamos a despedir de las redes y espero que nos reencontremos el siguiente domingo, aunque un poquito más tarde continuamos con nuestro segundo servicio, que también lo transmitimos. Así que si quieres, por favor, quedarte para el segundo servicio, va a ser una maravilla, pero si quieres, puedes conectarte para escuchar el mensaje del segundo servicio. Amén. Entonces nos despedimos de las redes y continuamos nosotros aquí con el programa que tenemos en la iglesia. Que Dios les bendiga. Ajá.